Hay una trampa muy sutil en la que caemos casi sin darnos cuenta. No es una trampa de incredulidad abierta. No es una trampa de rebeldía ni de alejamiento deliberado de Dios. Es una trampa mucho más cotidiana, mucho más silenciosa, mucho más difícil de identificar precisamente porque se disfraza de algo razonable. Es la trampa de vivir mirando únicamente hacia lo que todavía no llegó. La oración que espera. El sueño que todavía no se cumplió. La situación que todavía no cambió. La persona que todavía no sanó. La puerta que todavía no se abrió. La provisión que todavía no apareció. Y cuando el corazón está fijo en todo eso, en todo lo que falta, en todo lo que todavía no, hay algo que se pierde. Algo que estaba ahí todo el tiempo, pero que la mirada fija en la ausencia no pudo ver. Las bendiciones que ya llegaron. El cuidado que ya fue dado. La protección que ya operó. El amor que ya se derramó. Las libranzas que ocurrieron sin que siquiera nos diéramos cuenta de que había algo de lo que necesitábamos ser librados. Y hoy Dios llega con una invitación que parece sencilla pero que tiene el poder de transformar completamente la manera en que experimentas tu vida. No te dice que dejes de esperar lo que todavía no llegó. No te dice que las peticiones que tienes no importan. Te dice algo más profundo. Te dice, mira también lo que ya puse en tu vida. Mira también. Esas dos palabras cambian todo. No en lugar de, también. Amplía la mirada. Ensancha el campo de visión. Deja que lo que ya fue dado ocupe el mismo espacio de atención que lo que todavía se espera. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está tocando algo real en tu corazón, compártelo ahora mismo por WhatsApp con alguien que lo necesite. Hay personas en tu vida que están tan enfocadas en lo que todavía no llegó que han dejado de ver todo lo que Dios ya hizo. Este mensaje puede cambiar esa perspectiva. Compártelo sin esperar. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote aquí. Dios dice, quiero verte recibiendo mi palabra y dando gracias por todas las bendiciones que ya te di. Recibiendo. Dando gracias. Esas dos acciones están conectadas de una manera que no siempre entendemos completamente. Recibir la palabra de Dios sin gratitud es recibirla de manera incompleta. Porque la palabra de Dios no es solo información que entra a la mente. Es vida que transforma el corazón. Y el corazón transformado responde con gratitud. Con el reconocimiento de que lo que tiene no lo generó solo. De que detrás de cada cosa buena en su vida hay una mano que la colocó ahí. Y la gratitud, a su vez, abre la capacidad de recibir más. No como una fórmula transaccional. Como un principio espiritual. El corazón agradecido está en una postura de apertura que el corazón enfocado en la queja no tiene. El corazón que dice gracias por lo que hay está en una disposición de recibir que el corazón que solo señala lo que falta no puede tener de la misma manera. Dios quiere verte en esa postura. No porque necesite tu gratitud para sentirse bien, sino porque la gratitud es lo que te abre a la plenitud de lo que Él tiene para darte. No quiero que pienses solamente en lo que todavía esperas, ni que tu corazón se quede mirando únicamente lo que aún no llega. Esa frase no es una corrección severa. Es una invitación tierna de alguien que te conoce bien. Que sabe que cuando estás esperando algo importante, cuando hay una necesidad real que todavía no fue resuelta, es natural que esa necesidad ocupe mucho espacio en los pensamientos y en el corazón. No te está pidiendo que seas indiferente a lo que esperas. No te está pidiendo que finjas que la necesidad no existe o que la espera no duele. Te está pidiendo que no dejes que lo que esperas sea lo único que ves. Que amplíes la mirada. Que dé espacio también a todo lo que ya está. Y eso requiere una decisión. Porque la mente tiene una tendencia natural hacia lo negativo, hacia lo que falta, hacia lo que preocupa. Es parte de cómo funcionamos como seres humanos. El cerebro le da más peso a las amenazas que a las bendiciones. A lo que puede salir mal que a lo que está saliendo bien. A la ausencia que a la presencia. Y contra esa tendencia natural, Dios nos invita a una práctica deliberada. La práctica de mirar también lo que ya fue dado. De elegir activamente dirigir la atención hacia las bendiciones que están presentes aunque la mente prefiera quedarse en lo que falta. Mira también todo lo que ya puse en tu vida. Todo.
Esa palabra es generosa. No dice, algunas cosas que puse en tu vida. No dice, las cosas grandes y evidentes. Todo. Lo pequeño y lo grande. Lo obvio y lo que pasó desapercibido. Lo que reconociste como bendición en el momento y lo que solo con perspectiva puedes ver como lo que fue. Y cuando empiezas a hacer ese ejercicio de mirar todo lo que Dios ya puso en tu vida, la lista es más larga de lo que normalmente asumes. Está la vida misma. El regalo de existir. El regalo de estar aquí en este momento, con la capacidad de escuchar, de sentir, de pensar, de amar. Eso no es algo que se generó solo. Fue puesto. Están las personas. Las que llegaron en el momento exacto en que las necesitabas. Las que se quedaron cuando otros se fueron. Las que dijeron la palabra correcta sin saber que era exactamente lo que necesitabas escuchar. Las que estuvieron presentes en silencio cuando no hacían falta palabras. Esas personas no llegaron por accidente. Están las salidas. Los momentos donde la situación parecía no tener salida y de alguna manera apareció una. No siempre de la manera que esperabas. No siempre por el camino que habías planeado. Pero apareció. Y ahora estás aquí, al otro lado de esa situación que parecía imposible, porque Dios puso una salida donde no parecía haber ninguna. Todo lo que ya sostuve para ti. Esa frase habla de algo que muchas veces no vemos mientras está pasando. El sostenimiento de Dios no siempre se siente dramáticamente. No siempre viene acompañado de señales visibles y de momentos donde claramente puedes decir, ahí estuvo la mano de Dios. A veces el sostenimiento de Dios es simplemente que seguiste de pie cuando deberías haber caído. Que seguiste funcionando cuando deberías haber colapsado. Que encontraste fuerzas cuando ya no debería haber habido. Hay personas que mirando hacia atrás en los momentos más difíciles de su vida no pueden explicar cómo los atravesaron. No tienen una historia de milagro dramático que contar. Pero están aquí. Y el simple hecho de estar aquí es la evidencia de que algo los sostuvo. Eso es el sostenimiento de Dios. No siempre espectacular. Siempre real. Siempre suficiente para lo que el momento requería. Siempre preciso en la medida exacta que necesitabas para seguir. Y Dios dice, yo hice eso. Yo sostuve lo que sin mi sostén hubiera caído. Yo mantuve en pie lo que la presión de las circunstancias debería haber derrumbado. Yo di la medida exacta de lo que necesitabas en el momento exacto en que lo necesitabas, aunque no siempre lo reconocieras como algo que venía de mí. Todo aquello de lo que te libré sin que te dieras cuenta. Esta parte me parece de las más poderosas y de las más difíciles de procesar al mismo tiempo. Las libranzas invisibles. Los peligros que nunca llegaron porque Dios los detuvo antes de que llegaran a tu conocimiento. Las situaciones que nunca se desarrollaron porque algo o alguien las interrumpió sin que tú supieras que había algo que necesitaba ser interrumpido. Nunca sabrás en esta vida la cantidad de cosas de las que Dios te libró sin que te enteraras. El accidente que no ocurrió. La enfermedad que no se desarrolló. La relación que no llegó a tu vida en el momento equivocado. La decisión que no tomaste porque algo te detuvo sin que entendieras bien por qué. El camino que no tomaste que hubiera llevado a consecuencias que nunca vas a conocer porque nunca lo tomaste. Hay una protección de Dios que opera en el ámbito de lo que no ocurrió. Y esa protección no genera historias que contar porque no hay historia visible. Solo hay ausencia de algo que podría haber estado. Y la ausencia de algo malo raramente genera gratitud porque es muy difícil agradecer por lo que no sabes que no pasó. Pero Dios dice hoy, yo también obré con acento agudo ahí. En lo que no llegó. En lo que fue detenido antes de alcanzarte. En los peligros que nunca viste porque yo estaba entre ellos y tú. Hay bendiciones que pasaste por alto porque estabas preocupado, porque estabas cansado, porque tus pensamientos estaban ocupados en otras cosas. Eso no es un reproche. Es una descripción compasiva de la condición humana. Todos pasamos por alto bendiciones. No porque seamos ingratos de corazón, sino porque la preocupación estrecha el campo de visión. El cansancio nubla la percepción. Los pensamientos ocupados en los problemas no tienen espacio para notar lo que está bien. Cuando estás en medio de una tormenta, no estás apreciando el paisaje. Estás enfocado en sobrevivir la tormenta. Y eso es humano y comprensible. Pero Dios dice que aún en esos momentos donde no estabas viendo las bendiciones, Él seguía enviándolas.
Seguía llenando tus días de cuidado y de amor aunque tú no pudieras notarlo. Eso habla de un amor que no depende de ser reconocido para seguir dando. Que no espera la gratitud para continuar bendiciendo. Que sigue siendo generoso aunque el receptor esté demasiado ocupado en sus problemas para darse cuenta de lo que está recibiendo. Ese es el amor de Dios. Constante. Incansable. No condicionado por tu nivel de atención o de gratitud. Siempre ahí. Siempre activo. Siempre derramándose sobre tu vida aunque en ciertos momentos tus ojos no puedan verlo. Mira cómo sigues aquí. Esas 4 palabras son una invitación a uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer. Mirar el hecho de que sigues aquí y preguntarte honestamente, ¿cómo? Porque si haces un recuento honesto de todo lo que has atravesado, de todos los momentos donde el golpe fue fuerte, donde la situación fue seria, donde el camino fue difícil, y luego miras el hecho de que sigues aquí, sigues de pie, sigues creyendo, sigues intentando, sigues amando, sigues buscando, la única respuesta honesta es que algo más que tu propia resistencia te trajo hasta aquí. Sigues aquí. Eso es evidencia. No de que la vida ha sido fácil, sino de que hay una mano que sostuvo lo que sin esa mano no hubiera podido sostenerse. Una presencia que acompañó lo que sin esa presencia hubiera tenido que atravesarse solo. Una gracia que cubrió lo que sin esa gracia no hubiera sobrevivido. Sigues aquí. Y Dios dice, yo hice parte de eso. Parte importante. Parte que a veces atribuiste a tu propia fortaleza. Parte que a veces simplemente diste por hecho sin preguntarte de dónde venía. Yo estuve ahí. Y eso también es bendición. Mira cómo muchas cosas no te destruyeron. Esta frase abre algo que creo que necesita ser nombrado con claridad. Hay cosas en la vida que tienen el potencial de destruir. No de lastimar solamente. De destruir. De romper algo tan profundo que la persona que existía antes ya no puede volver a ser la misma. Y hay personas que llevan historias donde eso debería haber pasado. Donde lo que atravesaron tenía el peso suficiente para destruir. Traiciones que deberían haber cerrado el corazón para siempre. Pérdidas que deberían haber apagado cualquier deseo de seguir. Fracasos que deberían haber convencido de que ya no valía la pena intentar. Dolores que deberían haber dejado una amargura permanente que colorea todo lo que viene después. Y sin embargo siguen aquí. Sin embargo, el corazón todavía tiene capacidad de amar. Sin embargo, todavía hay fe, aunque sea pequeña, aunque tiemble. Sin embargo, todavía hay esperanza, aunque sea frágil, aunque haya cicatrices. ¿Cómo? Porque muchas cosas que tenían el potencial de destruir no destruyeron. Y eso no fue solo tu resiliencia. Fue la mano de Dios que puso límites a lo que podía tocarte. Que sostuvo lo que el golpe intentó romper. Que restauró lo que parecía irreparable. Mira cómo muchas cosas no te destruyeron. Eso también fue bendición. Eso también vino de Él. Mira cómo aún en medio de días difíciles hubo una mano sosteniéndote, una presencia acompañándote, una paz apareciendo cuando sentías que ya no podías más. Esa paz que aparece cuando ya no puedes más. Quiero hablar de eso específicamente porque creo que muchas personas han experimentado eso y no han sabido qué nombre darle. Es ese momento donde llegas al límite. Donde ya no tienes más. Donde el peso es demasiado grande y los recursos internos se acabaron. Y en ese exacto momento, en lugar de lo que esperabas que pasara, que era el derrumbe total, aparece algo. Una quietud que no tiene explicación lógica en esa circunstancia. Una calma que no debería existir dado lo que está pasando. Una certeza inexplicable de que de alguna manera va a estar bien aunque nada indique eso todavía. Eso es la paz de Dios. La que Pablo dice que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que viene de que las circunstancias se resolvieron. La paz que llega en medio de las circunstancias sin resolver y que no tiene explicación natural. Si has experimentado eso alguna vez, y es muy probable que sí, eso fue Dios. Eso fue su presencia llenando el espacio que tu fuerza ya no podía llenar. Eso fue la promesa de Isaías 40 haciéndose real en tu experiencia. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Que cuando las propias se acaban, las de Dios aparecen. Eso también fue bendición. Eso también vino de mí, dice Dios.
Quiero hablar de la práctica de la gratitud como una disciplina espiritual porque creo que es una de las más transformadoras y de las menos practicadas con consistencia. El apóstol Pablo en Filipenses 4 dice, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean presentadas vuestras peticiones a Dios. Acción de gracias. La oración que lleva sus peticiones a Dios pero que las lleva mezcladas con gratitud por lo que ya fue dado. Esa no es solo una instrucción sobre cómo orar. Es una descripción de una postura del corazón que mantiene el equilibrio entre la necesidad presente y el reconocimiento de la provisión pasada. Entre lo que todavía se espera y lo que ya fue recibido. Entre la petición que todavía no tiene respuesta visible y la gratitud por las respuestas que ya llegaron. Y el resultado de orar así, dice Pablo, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardando el corazón y la mente. La paz llega como consecuencia de la gratitud mezclada con la petición. No de la petición sola. De la petición que viene acompañada del reconocimiento de lo que ya fue dado. Y luego el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La gratitud es la puerta de la presencia de Dios. No porque Dios esté cerrado para los que no dan gracias, sino porque el corazón agradecido está en la postura que permite experimentar la presencia de Dios de una manera que el corazón enfocado en la queja no puede. Hay bendiciones que pasaste por alto pero que Dios quiere que veas hoy. Y voy a nombrar algunas de las que más frecuentemente se pasan por alto precisamente porque se consideran demasiado ordinarias para contar como bendición. El despertar de esta mañana. Eso no es garantizado. Cada mañana que abres los ojos es una decisión de Dios de darte un día más. Un día más para amar. Un día más para creer. Un día más para recibir lo que tiene preparado. Un día más para ser lo que Él dice que eres. Eso es bendición. La salud que funciona aunque no sea perfecta. Hay cosas en tu cuerpo que funcionan ahora mismo sin que les estés prestando atención. El corazón latiendo. Los pulmones respirando. El sistema complejo que te permite estar aquí en este momento procesando estas palabras. Eso no es automático. Eso es cuidado de Dios. Las personas en tu vida que te aman. Que te conocen y se quedan. Que están disponibles cuando los necesitas. Que en algún momento dijeron algo que te cambió aunque tal vez ya no recuerden haberlo dicho. Esas personas son bendición. La palabra de Dios disponible. El acceso que tienes a la Biblia, a mensajes, a este momento de conexión con lo eterno en medio de lo cotidiano. Hay personas en el mundo que darían cualquier cosa por lo que tú tienes disponible en este momento. Eso es bendición. Y la fe que te trajo hasta aquí. Que aunque haya pasado por temporadas difíciles sigue siendo tuya. Que aunque haya dudado no se apagó del todo. Que aunque haya momentos donde se sintió débil todavía está aquí. La fe que tienes, por pequeña que parezca, es un regalo. Es bendición. Antes de que oremos quiero que hagas algo. Quiero que pienses en 3 cosas específicas por las que puedes dar gracias ahora mismo. No las más grandes. No las más evidentes necesariamente. 3 cosas que quizás has pasado por alto porque estabas enfocado en lo que todavía esperas. Pueden ser cosas pequeñas. Pueden ser personas. Pueden ser momentos. Pueden ser libranzas de las que te enteraste o de las que nunca te enteraste pero que de alguna manera reconoces como el cuidado de Dios. Pueden ser la paz que apareció cuando no debería haber aparecido. La fuerza que llegó cuando ya no tenías. El acompañamiento que sentiste en los momentos más oscuros. Ponlas delante de Dios ahora mismo. Díselas. No con palabras elaboradas. Con honestidad. Con el corazón de alguien que se está deteniendo por un momento a ver todo lo que ya estaba ahí aunque no siempre lo había visto. Porque la gratitud no es solo una emoción que surge espontáneamente. Es también una práctica. Una elección deliberada de mirar de una manera diferente. De ampliar el campo de visión para incluir no solo lo que falta sino también lo que ya está. Y Dios quiere verte en esa postura. No porque necesite tu gratitud, sino porque en esa postura puedes recibir más plenamente todo lo que todavía tiene para darte. Oremos juntos. Padre, hoy elegimos hacer lo que nos pediste. Elegimos mirar también lo que ya pusiste en nuestra vida. No solo lo que todavía esperamos. También lo que ya diste. Lo que ya sostuviste. Lo que ya libraste.
Lo que ya cubrió cuando no teníamos cobertura. Lo que ya apareció cuando ya no teníamos fuerzas. Gracias por la vida. Por cada mañana que nos diste sin que lo pidiéramos y sin que lo mereciéramos completamente. Gracias por las personas que pusiste en nuestro camino. Por las que se quedaron cuando podían haberse ido. Por las que dijeron lo que necesitábamos escuchar en el momento exacto. Por las que estuvieron en silencio cuando el silencio era lo que necesitábamos. Gracias por las libranzas que vimos y por las que nunca vimos. Por los peligros que no llegaron porque tú los detuviste. Por las situaciones que no se desarrollaron porque algo las interrumpió. Por todo lo que no sabemos que no pasó porque tú lo impediste antes de que llegara a nosotros. Gracias porque seguimos aquí. Porque muchas cosas que tenían el potencial de destruirnos no nos destruyeron. Porque en medio de los días más difíciles hubo una mano sosteniéndonos, una presencia acompañándonos, una paz apareciendo exactamente cuando sentíamos que ya no podíamos más. Amplía nuestra mirada, Señor. Que no vivamos solo mirando lo que falta. Que también veamos lo que hay. Que la gratitud sea el ambiente de nuestra vida. Que el reconocimiento de todo lo que ya diste sea la base desde donde te pedimos lo que todavía esperamos. Y gracias porque lo que todavía esperamos está en tus manos. En las mismas manos que ya dieron tanto. En las mismas manos que ya sostuvieron cuando no podíamos. En las mismas manos que nunca nos soltaron aunque a veces sintiéramos que sí. En el nombre de Jesús. Amén. Hay oraciones que nacen del alma en un estado que no siempre tiene palabras perfectas. Oraciones que no siguen una estructura. Que no tienen introducción elaborada ni conclusión ordenada. Que simplemente salen porque el interior ya no puede seguir conteniéndolas. Porque hay algo que pesa demasiado para seguir cargándolo en silencio. Porque el corazón necesita ser escuchado y no encuentra otro lugar donde ir. El Salmo 102 es exactamente esa clase de oración. Su título en el original hebreo dice algo que pocas veces leemos pero que lo cambia todo. Oración del afligido, cuando está angustiado y derrama su lamento delante del Señor. No es el salmo del victorioso. No es el salmo del que ya atravesó el valle y está mirando hacia atrás con perspectiva. Es el salmo del que todavía está en el valle. Del que todavía está en la angustia. Del que está en el momento más difícil y desde ahí eleva su voz. Y el versículo 1 dice, Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Dos peticiones en una sola línea. Escucha. Y que llegue a ti. Como si el que ora no estuviera completamente seguro de que su voz está llegando. Como si la distancia entre donde está y donde está Dios se sintiera demasiado grande en ese momento. Como si hubiera algo en la angustia que hace que la certeza de ser escuchado se tambalee. Y es desde ese lugar, desde esa honestidad, desde esa vulnerabilidad que hoy vamos a abrir este versículo juntos. Señor, escucha mi oración. Esa petición de ser escuchado es una de las más profundas que existe en el ser humano. No solo en la oración. En la vida. Todos necesitamos ser escuchados. No solo oídos. Escuchados. Con la diferencia enorme que existe entre los dos. Que te oigan es que las palabras lleguen a los oídos de alguien. Que te escuchen es que esas palabras lleguen al corazón de alguien. Que sean recibidas con atención real. Que produzcan en el que escucha una respuesta que demuestra que lo que dijiste importó. Que cambió algo en quien te oyó. Que no pasó simplemente de largo como ruido de fondo. Y hay una soledad muy específica que produce el sentirse no escuchado. No ignorado abiertamente. Sino simplemente no llegado. Haber hablado y que las palabras no aterrizaron. Haber compartido algo importante y que la respuesta fue demasiado superficial para lo que se compartió. Haber orado y que el cielo pareciera silencio. Ese afligido que escribió el Salmo 102 conocía esa experiencia. Y aún así oró. Aún así dijo, Señor, escucha. No desde la certeza de ser escuchado, sino desde la necesidad de serlo. Desde la fe que dice, aunque no lo sienta en este momento, tú eres el que escucha. Y desde ese lugar levanto mi voz. Y llegue a ti mi clamor. La palabra clamor en el hebreo original es sheiva, que tiene el sentido de un grito de socorro. No una petición ordenada. No una solicitud formal. Un grito. El sonido que sale cuando el dolor es demasiado grande para la voz normal. Cuando la situación es demasiado urgente para el tono tranquilo. Cuando el alma necesita ser escuchada con una intensidad que las palabras ordinarias no alcanzan a expresar.
y Dios recibe el clamor. No solo la oración elegante. No solo la petición bien formulada. El clamor. El grito del que ya no puede más. El gemido del que no tiene palabras suficientes para lo que siente. El silencio del que ya ni siquiera puede llorar. Romanos 8 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que cuando no sabemos orar como debiéramos, el Espíritu mismo toma lo que hay en nosotros, lo que no encontró forma de palabra, y lo lleva ante el Padre. Eso significa que nunca hay una oración que sea demasiado rota para llegar a Dios. Nunca hay un dolor que sea demasiado desordenado para ser presentado. Nunca hay un momento donde lo que tienes para orar sea insuficiente para que Dios lo reciba. Llegue a ti mi clamor. Esa petición ya tiene respuesta desde antes de ser formulada. Dios escucha. No porque le convenzas. No porque tu oración sea suficientemente perfecta. Porque Él es el que escucha. Porque inclinar su oído hacia los suyos es parte de quien Él es. Quiero hablar del contexto del Salmo 102 porque enriquece enormemente lo que el versículo 1 está diciendo. El que escribe este salmo está en un estado de agotamiento profundo. Los versículos siguientes describen una persona que no puede comer, que sus huesos están quemados como un tizón, que su corazón está herido y seco como la hierba, que gime a voz en cuello, que está reducido a huesos. Está describiendo el agotamiento completo del cuerpo y del alma. Esa condición donde ya no hay reservas. Donde la persona funciona pero apenas. Donde cada día requiere un esfuerzo que ya no debería ser necesario. Y en ese estado, lo primero que hace es orar. No busca soluciones primero. No intenta resolverlo con su propia fuerza primero. Lo primero que hace es llevar lo que está viviendo a Dios. Señor, escucha mi oración. Eso es sabiduría espiritual. Saber que el primer movimiento en los momentos de mayor dificultad no debería ser hacia las soluciones humanas, sino hacia la presencia divina. No porque las soluciones humanas no tengan valor, sino porque hay una dimensión de la situación que ninguna solución humana puede alcanzar. La dimensión del alma. La dimensión del espíritu. La dimensión de lo que más profundamente necesita ser tocado y que solo Dios puede tocar. Hay algo que quiero que notes sobre la estructura de este versículo. Tiene dos partes que se repiten de manera diferente. Escucha mi oración. Llegue a ti mi clamor. Es como si el que ora dijera lo mismo dos veces pero de dos maneras. Y eso en la poesía hebrea es intensificación. Es decirlo con más fuerza la segunda vez. Es no conformarse con una sola petición sino insistir. Y eso habla de algo importante sobre la oración en los momentos de angustia. No siempre es una sola petición tranquila. A veces es insistencia. A veces es volver a decirlo. A veces es repetirlo porque la situación lo requiere. Porque el alma necesita verbalizar más de una vez lo que está cargando. Jesús mismo habló de la oración persistente. La parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda que volvía día y noche con la misma petición. Que no se cansaba de pedir. Que no interpretaba la demora como negación. Que seguía llegando con su clamor porque sabía que tenía un derecho de ser escuchada. Y el punto de la parábola no es que Dios sea como el juez injusto que al final cede por cansancio. El punto es que si el juez injusto al final respondió por la persistencia de la viuda, ¿cuánto más un Dios justo y amoroso va a responder a los que claman a Él día y noche? Señor, escucha mi oración. Llegue a ti mi clamor. Vuelvo a pedirlo. Sigo aquí. No me voy. Sigo creyendo que tú escuchas aunque todavía no veo la respuesta. Oremos juntos. Señor, escucha mi oración. Llegue a ti mi clamor. Venimos hoy como el afligido del Salmo 102. No siempre con las palabras perfectas. No siempre con la certeza completa de ser escuchados. Pero con la necesidad real de alguien que nos escuche de verdad. Que reciba lo que traemos sin filtrarlo. Que acoja lo que hay sin exigirnos que lleguemos con más orden del que tenemos. Escucha el clamor del que está agotado. Del que lleva demasiado tiempo en una situación que no cambia. Del que ora y no siempre siente que la oración llega. Del que sigue aquí por decisión y no siempre por emoción. Escucha el clamor del que está angustiado por su salud. Por la de los que ama. Por una situación que está fuera de su control y que le quita el sueño. Que llegue a ti ese clamor, Señor. Que no se pierda en el camino. Que tus oídos atentos lo reciban. Escucha el clamor del que está solo.
del que no tiene a quien contarle lo que está cargando, del que sonríe por fuera mientras por dentro hay algo que no sabe cómo nombrar. Que sepa hoy que tú eres el que escucha lo que nadie más escucha. Lo que no se puede decir en voz alta también llega a ti. Y luego, Señor, libra, como prometiste en el Salmo 34, de todas las angustias, no de algunas, de todas, porque el mismo Dios que escucha también actúa. El mismo que inclina su oído también extiende su mano. Gracias porque escuchas. Gracias porque nuestro clamor llega a ti. Gracias porque no hay oración demasiado rota para ser recibida por un Dios cuyo corazón está siempre inclinado hacia los suyos. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje llegó al lugar donde está tu clamor hoy, escribe amén en los comentarios. Queremos leerlo. Cada comentario nos dice que la palabra está haciendo su trabajo. Y si conoces a alguien que está en angustia hoy, alguien cuyo clamor necesita ser escuchado, comparte este video ahora mismo por WhatsApp. A veces lo que alguien necesita para seguir es saber que Dios escucha. Y tú puedes ser quien le recuerde eso hoy. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote. Dios te bendiga hoy y siempre. Hasta la próxima vez. Amén.